Mateo capítulo 9. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, versículo 36, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús miró las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque dice aquí que eran como ovejas desamparadas, dispersas, como si no tuvieran pastor. Los registros históricos de la congregación judía en la época de Cristo, los registros genealógicos de la época que vivía de la gente que vivía en la época de Jesús, demuestra que prácticamente 1 de cada 10 miembros de la iglesia, del pueblo escogido, eran de la tribu de Leví, miembros del sacerdocio, dirigentes del pueblo, ya sea maestros, sacerdotes, escribas, fariseos. 1 de cada 10 estaba siendo pagado por los diezmos del pueblo de Israel para ministrar en el santuario. Había gran cantidad de sinagogas por todas partes de la nación judía. En la época de Cristo, literalmente no había pueblo, desde el más pequeño hasta la ciudad capital, la más grande, que no tuviera varias sinagogas. Y sin embargo, Jesús, al ver las multitudes, dijo: tengo compasión de ellas. Están desamparados, andan dispersos como ovejas que no tienen pastor. Habiendo tantos ministros, habiendo tantos pastores en el pueblo de Israel, el Señor Jesús tuvo que decir estas tristes palabras. Ya el profeta Ezequiel había profetizado sobre esto. Ezequiel capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, di a los pastores de mi pueblo: ay de los pastores de Israel, porque en lugar de apacentar el rebaño, se apacientan a sí mismos. ¿No se apacientan los pastores a sí mismos en lugar de apacentar a los rebaños? Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis
a las ovejas, no fortalecisteis a las débiles, no curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y las ovejas andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. En todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Es terrible esta profecía de Ezequiel. Y Jesús, al dirigir las palabras y ver las multitudes, hizo referencia exactamente a esto que estamos leyendo en Ezequiel, capítulo 34. Por eso el profeta Ezequiel declaró: oíd, pastores, la palabra de Jehová. Vivo yo, versículo 8, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo y andan sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores. Demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a mi propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, en todos los lugares habitados del país, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos.
Qué tremenda profecía contra los pastores de Israel. Como que la historia se repite. Dios levantó un pueblo escogido para que preparara al mundo para la primera venida de Cristo. Puso pastores que apacentaran el rebaño de Jehová. Pero estos pastores les importó más apacentarse a sí mismos, comer bien, aprovecharse de la lana de las ovejas, pero no hicieron la obra que Dios les encomendó. De igual manera, en nuestros días, Dios levantó un pueblo, una iglesia, para que preparara el mundo para la segunda venida del Señor Jesús. La pregunta que está en pie es: ¿haremos nosotros lo mismo que los pastores de Israel? ¿Será que la profecía tendrá otro cumplimiento en este tiempo del fin? ¿Será que Jesús dice, al mirar las multitudes de su pueblo Israel, tengo compasión de ellos, porque están como ovejas dispersas, sin pastor? Hay tantos pastores, pero se apacientan a sí mismos. Y mis ovejas, no hay quien las cuide, no hay quien las busque. Se va una ovejita del redil y nadie se preocupa por ir a buscarla descarriada y a traerla de vuelta al redil. No buscasteis la perdida, no vendasteis la perniquebrada, no curasteis a la enferma, no trajisteis de vuelta al redil a la oveja perdida. Qué terrible profecía contra los pastores del pueblo de Dios. Y Jesús, mirando las multitudes en sus días, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, habiendo pastores por montones. En cada pueblo había una sinagoga. En los pueblos un poquito más grandes, 2, 3 y 4 sinagogas. Y sin embargo, las ovejas estaban, dijo Jesús, descarriadas, desamparadas, dispersas, como ovejas que no tuviesen pastor. Y fue entonces cuando Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. En otra ocasión, esto fue en Israel, en otra ocasión Jesús estaba en Samaria, la nación al norte. En el Evangelio según San Juan, nos dice en el capítulo 4 y en el versículo 35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús estaba sentado junto al pozo de Jacob. La mensajera del Señor, en el libro Deseado de todas las gentes, comenta este versículo
Y dice así, en el capítulo Junto al Pozo de Jacob, página 162. Mientras Jesús estaba todavía sentado a orillas del pozo en Samaria, miró los campos de la mies que se extendían delante de él y cuyo suave verdor parecía dorado por la luz del sol. Señalando la escena a sus discípulos, la usó como símbolo. ¿No decís vosotros aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y mientras hablaba, miraba no los campos, sino los grupos de personas que se iban acercando al pozo. Faltaban 4 meses para la siega, pero allí ya se agrupaba una mies lista para la cosecha. ¿Saben quién trajo esa cosecha? Una mujer. Una mujer. La samaritana. Si ustedes se fijan, dice el versículo anterior al que leímos, el 28 en Juan 4, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres de Samaria, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿será que alguien le trajo algo de comer mientras nosotros íbamos a comprar? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Jesús estaba haciendo referencia no al trigal que recién estaba verde, todavía no tenía ni espigas, pero cuando él miró los campos, no vio los campos, sino vio la gente que venía saliendo del pueblo. ¿Dónde tienes tus ojos puestos tú? ¿En la cosecha material o en la cosecha espiritual? ¿Ves lo que Jesús ve o ves lo que tienes por delante? Nos preocupamos más por las cosas materiales, por la comida, qué comeremos, con qué nos vestiremos. Fue el mismo Señor Jesús el que dijo estas palabras. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, no siegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo,
¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los discípulos estaban más afanados en que Jesús comiera. Maestro, come. ¿Quién sabe cuánto hacía que no comían? Por algo estaban tan afanosos. Habían ido a buscar comida al pueblo mientras Jesús esperaba en las afueras de la ciudad. Era las 12 del mediodía, la hora más calurosa. Nadie sale a buscar agua al mediodía, a cargar un cántaro en pleno sol. El agua se recoge temprano por la mañana o a la tardecita, cuando está más fresco, porque hay que cargar el agua hasta el pueblo. Samaria está lleno de colinas y el pozo está en las afueras de la ciudad. Sin embargo, una mujer vino a buscar agua al mediodía. ¿Se le habría acabado el agua? ¿Tenía mucho apuro por el agua? Ella escogió la hora cuando nadie estaría en el pozo. No quería ser vista. No quería que nadie le hablara. Y tenía razones para eso. El pueblo entero hablaba de ella. En una comunidad tan cerrada, donde todos se conocían y eran religiosos, una mujer que viviera con un hombre sin estar casada era vista como una paria. Estaba juntada con un hombre. Jesús mismo se lo dijo. Versículo 17 de Juan 4. En el 16, el versículo anterior, Jesús le había dicho: ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, que es el número 6, ni siquiera es tu marido. En esto has dicho verdad. Y la mujer espantada dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Y trató de quitar a Cristo de la mención personal de ella y desviarlo por un tema de discusión entre samaritanos y entre judíos. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esa controversia venía de siglos. Los samaritanos decían: no hay que ir a Jerusalén. Los judíos decían: Dios dijo, solo en Jerusalén debe estar el templo. ¿Será que Dios solo escucha allá? ¿Y tú qué dices? Y Jesús le respondió: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, mira, ni aunque los judíos tengan razón, mujer, y tenemos razón, es el pueblo escogido. Ustedes adoran lo que no saben, están mal. Pero olvídate de eso, olvídate de lo que dicen los judíos, olvídate de lo que dicen los samaritanos, y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el ungido, el Cristo.
Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, mujer, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué hablas con ella? Y la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Y les dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el ungido, el Mesías? Y salieron todos de la ciudad y vinieron a Jesús. Y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, come, Rabí, come. Y Jesús dijo, yo tengo otra comida. Este no es momento de comer la comida física. ¿Qué no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? Miren los campos, están blancos para la siega. Los discípulos podrían haber dicho, Señor, todavía está verde. Ni siquiera tiene espiga, faltan 4 meses para la siega. Jesús no estaba hablando de la siega física. Ya Él veía a la gente que venía saliendo de la ciudad y que se dirigía al pozo. En minutos esta mujer revolucionó la ciudad. Dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. ¿Por quién crees tú? ¿Crees lo que te dicen o crees porque has visto, has oído? ¿Eres testigo o simplemente por lo que otros han hablado? El jueves estaba dando clase en Ojos Negros. Tenemos aquí varios de los alumnos que están allá en Ojos Negros que vinieron a celebrar el aniversario con nosotros hoy. Pero esta semana que pasó, había 2 muchachos universitarios. Uno se llama Víctor y el otro se llama Aldo. Uno vive en Mexicali y el otro vive en Ensenada. 2 alumnos universitarios. Uno está a punto de graduarse de biólogo y el otro está a punto de graduarse de ingeniero. Pero vinieron a ver el instituto. Y el último día, que fue el jueves, terminamos las clases como a las 7:30 de la noche, se acercaron a hablar conmigo. Y me dijeron, pastor, habíamos oído tantas cosas de usted, del instituto. Nos habían dicho que no fuéramos para allá. Nos habían dicho, no se metan con esa gente. Ahora vimos. Ahora ya no tenemos opinión por lo que otros nos puedan decir. Hemos visto y hemos oído. Nos hemos quedado aquí una semana entera. Nos hemos sentado en las clases, hemos trabajado junto con los muchachos. Habíamos oído sus sermones por el internet, por los videos. Los sermones del pastor David Gates, los sermones del pastor Esteban Bor, los sermones del pastor Gambetta.
Pero ahora hemos visto, hemos tomado la decisión. Queremos servir al Todopoderoso. Uno de ellos todavía no se bautiza, el otro tiene 6 meses de bautizado. 2 alumnos universitarios, un biólogo y un ingeniero. Queremos dejar lo que estamos haciendo para venir a prepararnos, porque nos damos cuenta que los campos están blancos para la cosecha y que el Señor necesita obreros para su viña. Vamos a dejarlo todo para servirle a Él. También ellos me hablaron de 2 parejas más, 2 jóvenes, jovencitos, 24 años, su esposa de 20, otro de 27 años y su esposa de 23 años. También de allá de Sonora, de Río Colorado. Esas 2 parejas los mandaron a ellos. Vayan y vean el instituto y ahí ustedes van a tomar su decisión. Tampoco ellos han estado, pero han estado escuchando el mensaje. Han estado escuchando. Y algo pasó en los corazones de estas 2 parejas. Igual que los discípulos de antaño, que dice la Biblia, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ellos también han sentido el llamamiento del Señor Jesús. Y ya la próxima semana o dentro de 2 semanas van a dejar todo para venir a prepararse. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. La verdad es que la mies es mucha y los obreros pocos. Me toca viajar continuamente. Quisiera poder multiplicarme para ir a tantos lugares de donde estamos recibiendo invitaciones. No damos abasto. Son demasiados los países de habla hispana, hermanos. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador y toda la gran República Mexicana. No se da abasto. De todas partes viene el pedido. Necesitamos la verdad presente. Nuestros huesos están secando. Las iglesias están muertas. Necesitamos alimento espiritual. ¿Cuándo viene para aquí? Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. En este momento, hermanos, tenemos un pedido. Y esto ni siquiera estoy exagerando, más bien me estoy quedando corto. Si pudiéramos tener 40 pastores, no darían abasto para atender las iglesias que están sin pastor. De todas partes viene el pedido. Necesitamos obreros que vengan a predicar la verdad presente. Yo estoy saliendo, acabo de venir de una gira por 5 ciudades en Chiapas y no pude cubrirlas todas. Tenía que estar de vuelta aquí para esta fecha. Era muy importante que yo esté aquí para nuestro aniversario. Pero estoy saliendo a terminar la gira por Chiapas. Voy a ir a otras 3 ciudades más. En Comitán de Domínguez, una ciudad allá al sur, cerca de la frontera con Guatemala. 8 iglesias sin pastor. Los hermanos
fueron borrados de iglesias adventistas por predicar con los libros del espíritu de profecía. Los borraron. Y no solamente los adventistas, también los reformistas, hermanos de la iglesia adventista del séptimo día, movimiento de la Reforma, borraron 4 iglesias completas por predicar la verdad presente. Vieran los hermanos, vinieron haciendo un viaje de 8 horas de camino para encontrarse con nosotros. Pastor, manda pastores a nosotros, indígenas, con su ropa típica. Bonitos hermanos, no tenemos pastores. Estamos como ovejas sin pastor. Y yo les dije, Jesús los pastorea. Él es el mejor pastor. Están esperando que algún pastor vaya. Mandamos a un joven, se llama Rosenberg. Les fue a dar campañas evangelísticas. Y ahora voy yo detrás a bautizar. Tienen más de 150 almas para bautizar. No hay pastores. Orad al pastor de los pastores que envíe pastores a la mies. Porque la mies está madura, los campos están blancos. Pero los obreros son pocos. Si pudiéramos nosotros cada año graduar 50 pastores, no darían abasto. Dios va a terminar y abreviar su obra en justicia. La mies está madura. Déjenme leerles. Apocalipsis, capítulo 14. Todos nosotros conocemos el mensaje de los 3 ángeles. Todos lo conocemos. Pero lo que no leímos es que después de los 3 ángeles hay otros ángeles más. ¿Cuánto tiempo hace que se está proclamando el mensaje de los 3 ángeles? Pues ese trabajo tiene que traer una gran cosecha. Por decenas y decenas de años este mensaje está siendo proclamado en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Volviendo a lo de los samaritanos, como la ciudad entera creyó en Cristo. Y hermanos, lo interesante es que después de todo esto, si siguiéramos la historia de lo que pasó en Samaria por el testimonio de una mujer, la ciudad entera vino a ver a Jesús. Le dijeron a Jesús, quédate con nosotros. 2 días se quedó. 2 días fue todo lo que pudo quedarse con los samaritanos. Pero hermanos, después de que Jesús fue crucificado y resucitó y ascendió al cielo, y los apóstoles estaban predicando después del día de Pentecostés, les llegó una noticia. En Samaria, lo pueden ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos en el capítulo 8. Dice el versículo 4, los que fueron esparcidos por la persecución que vino en la iglesia, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y Felipe, hermanos, ni siquiera era un apóstol, era un diácono. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Volviendo al deseado de todas las gentes, cuando Jesús dijo, mirad los campos que están blancos para la siega. Elena de White comenta,
¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad, porque están blancos ya para la siega. Y mientras hablaba, no miraba los campos, sino miraba los grupos que salían de Samaria y se acercaban al pozo. Faltaban 4 meses para la siega, pero allí había una mies ya lista para la cosecha. Y entonces agregó, y lo pueden leer de vuelta, ya lo leímos, está en Juan capítulo 4. Miren lo que Jesús agregó. Versículo 36. El 35 es el que acabamos de citar. Ya están blancos para la siega. El 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Versículo 38. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Elena de White comenta: en estas palabras, Cristo señala el servicio sagrado que deben a Dios los que reciben el Evangelio. Deben ser sus agentes vivos. Él requiere que su servicio individual sea dado al Maestro. Ya sea que sembremos o seguemos, estamos trabajando para Dios. Uno esparce la simiente, otro recoge la mies, pero tanto el sembrador como el segador reciben su salario. Se regocijan juntos en la recompensa de su trabajo. Y Jesús les dice a sus discípulos: yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El Salvador estaba mirando hacia adelante, a la gran recolección que vendría el día de Pentecostés y de allí en adelante. Los discípulos no habían de considerar esa gran cosecha como el resultado de sus propios esfuerzos. Estaban entrando en las labores de otros hombres. Cristo había confiado la semilla de su palabra a sus siervos escogidos para que la sembrasen en corazones humanos. Y un agente invisible, un poder omnipotente había obrado silenciosa pero eficazmente para producir una gran cosecha. El rocío, la lluvia y el sol de la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla de la verdad. Cristo iba a recoger la semilla con su propia sangre. Sus discípulos tendrían el privilegio de colaborar con Dios. Eran colaboradores con Cristo y con los santos que habían venido antes que ellos. Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se iban a convertir millares en un día. Tal era el resultado de la siembra de Cristo, la mies de su obra. En las palabras dichas por la mujer samaritana al lado del pozo, una buena simiente había sido sembrada. Y cuán pronto creció la fe y se obtuvo la mies. Los samaritanos vinieron y oyeron a Jesús y creyeron en él. Rodeándole al lado del pozo, le acosaron a preguntas y ávidamente recibieron sus explicaciones de las muchas cosas que antes les habían sido oscuras. Mientras escuchaban, su perplejidad empezó a disiparse. Eran como gente que, hallándose en grandes tinieblas, siguen un repentino rayo de luz hasta encontrar el día. Pero no les bastaba con esa corta conferencia. Ansiaban oír más y que sus amigos, sus familiares también oyesen a este maravilloso maestro. Le invitaron a su ciudad, le rogaron que se quedase con ellos. Permaneció pues con ellos 2 días en Samaria
y muchos más creyeron en él. Y luego comienza a contar lo que pasó en esos 2 días en Samaria y el impacto que tuvo esos 2 días de siembra en Samaria. El resultado fue Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 nos cuenta cómo Felipe fue a predicar y la ciudad entera escuchó la palabra de Dios. Pero no fue Felipe. Felipe nomás vino a recoger una cosecha que se había sembrado 3 años antes en el corazón de esa gente, por una mujer y por el testimonio de Jesús. Dice Hechos capítulo 8. Cuando oyeron lo que Felipe les decía, versículo 12. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 14. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! La siembra que se había hecho 3 años antes por una mujer que había tenido 5 maridos, y ahora el que tenía ni siquiera era su marido. El Señor puede usar a quien Él quiere para predicar el evangelio. No menospreciemos a nadie, ni por pecador que sea, porque cuando el Espíritu Santo lo toca, Dios hace el milagro, transforma los corazones. Y esa mujer fue tocada por el poder del Espíritu Santo. No me puedo aguantar. La iba a contar esta tarde a la hora de los testimonios, pero les voy a contar un testimonio de lo que acaba de pasar. Estuvimos en Chiapas, como les dije, hace 2 semanas atrás, o más bien la semana pasada. Y ahora regreso este jueves para allá. Y voy a un lugar que se llama Puente Regla, entre Tapachula y Huixla. Allí tenemos un instituto igual que el de Ojos Negros. No es tan grande el terreno, pero sí tiene mucha vegetación y río. Lo que nos falta aquí en Baja California. Allá le pasa un río, pero caudaloso, por en medio de la propiedad del instituto que tenemos en Chiapas. Y voy a la graduación, porque allá también vamos a graduar. Se van a graduar 12 jóvenes para servir al Señor. Tenemos en el norte y tenemos en el sur de México preparando jóvenes para servirle al Señor. Pues yo voy a ir allá. Pero me cuentan ahora que estuve, el director del instituto, el hermano Walter, posiblemente él me esté escuchando por el internet. Nos cuenta el hermano Walter: pastor, mire lo que acaba de suceder. Estábamos la semana pasada, él tiene negocios, él vende teléfonos celulares y tiene varias tiendas. Dice, estaba en una tienda cuando llegó un hombre. Y venía buscando a uno de mis empleados. Pues el muchacho vino y atendió al Señor. Pensó que era un cliente y le dice, mire, vengo a traerle esto es suyo, por nombre. Y le entrega una Biblia que tenía el nombre de ese muchacho. Le entrega la Biblia. Dice él, sí, ¿dónde la encontró? Tengo más. Y le saca y le da
la lección de escuela sabática con su nombre. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría! Tengo más. Y le saca y le entrega 3 series de videos del pastor Gambetta. Y le dice, ¿esto es suyo? Y le dice él, sí. ¿Dónde lo encontró? Y le dijo el hombre, lo encontré en su carro, yo soy el que se lo robó. El muchacho se sorprendió y le dice, sí, estábamos en el río, dejé el auto estacionado y yo vi cuando alguien se acercó. Mi suegro salió corriendo, pero ya la persona se había ido. Había quedado uno de los vidrios de la ventana bajado. Y el hombre se metió y agarró lo que estaba en el asiento y se lo llevó. Y a las 3 semanas regresa y le dice, aquí le vengo a devolver su Biblia y le vengo a devolver las series de videos. Solo que le voy a pedir algo. Se las voy a devolver, pero por favor, deme una copia de esos videos. Y también necesito una Biblia. Y también necesito quien me dé estudios bíblicos, porque he escuchado los videos que me robé y Dios ha hecho la obra. Pero no solamente yo, tengo a 15 personas que los puse a ver los videos y están esperando que les mande alguien para enseñarles la palabra de Dios. El hombre reunió a su gente de alrededor con los videos que se había robado y los puso a ver los videos. Y ahora que Dios nos ha dado esta gran verdad, queremos a alguien que nos predique. Les están dando los estudios bíblicos y ahora esta semana que voy para allá, este hombre quiere que yo lo bautice en esta ida. Dios puede usar una mujer que está juntada con un hombre y que tuvo 5 maridos para predicarle a toda una ciudad el Evangelio de Cristo Jesús. Y a pesar de su mal testimonio, la ciudad entera de los samaritanos se entregó a Cristo Jesús. Y 3 años más tarde, Felipe y el apóstol Pedro y los demás apóstoles, Santiago, bautizaron a toda esa gente, le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Dios puede usar a un ladrón para predicar el Evangelio a todo el vecindario. La mies está madura. Lo que falta son obreros para la mies. Y como no hay obreros, el Señor se busca una mujer juntada con un hombre que no es su marido para que predique el Evangelio. Como no hay obreros que prediquen, el Señor se busca un ladrón y a través de los videos le predica el Evangelio. El Señor va a hacer la obra. Les decía que fuéramos a Apocalipsis 14. Porque ahí está el mensaje de los 3 ángeles. Pero siempre leemos hasta el versículo 12 que dice aquí está la paciencia de los santos. Pero nos seguimos leyendo un poquito más adelante. Vamos a ver qué sigue después de que Juan vio a 3 ángeles que atravesaban el cielo con el mensaje del Evangelio eterno. Ustedes esto ya lo conocen. El versículo 6 es de donde toma nombre nuestro ministerio, el Evangelio eterno, de donde toma nombre lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Dice el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar
y las fuentes de las aguas. Y luego viene el mensaje del segundo ángel, desenmascarando a Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel, amonestando contra la bestia, contra su imagen, contra su marca y el número de su nombre. Y termina diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero luego Juan dice, miré, versículo 14, y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La mies de la tierra está madura. Ese es el título de nuestro sermón hoy. La mies está madura. Mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado. Miren, hermanos, hay una hora que llega para el juicio. Eso dice el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Hubo una hora señalada por Dios proféticamente y esa hora del juicio llegó y comenzó el juicio previo a la venida del Señor. Hay otra hora señalada por Dios, nosotros no la sabemos, pero muy pronto este mensaje va a ser dado. Y el Señor no va a buscar mensajeros con alas. Él busca a mensajeros de esta tierra que den ese mensaje. ¿Y saben cuál va a ser ese mensaje? La hora del juicio de los vivos ha llegado. ¿Ustedes saben cuán solemne va a ser eso? Cuando nos toque decirle a los habitantes de la tierra que ha comenzado el juicio de los vivos. Nosotros no sabemos cuándo comienza. Elena de White dice que no se nos ha señalado el día ni la hora cuando el juicio de los vivos va a comenzar. Pero van a suceder ciertas cosas que nos van a dejar saber que comenzó el juicio de los vivos. Van a comenzar a sonar trompetas. De igual manera no sabemos cuándo se cierra el tiempo de gracia. Nadie lo sabe cuándo se termina la oportunidad de salvación. Pero van a suceder ciertas cosas que nos van a dejar saber que el tiempo de gracia se acabó. Cuando comiencen a caer 7 copas de ira, las 7 plagas postreras. Cuando comiencen a caer esas plagas, sabemos que ya se acabó el tiempo de gracia. De igual manera, cuando comiencen a sonar las 7 trompetas, sabremos que comenzó el juicio de los vivos. Cuando termine el juicio de los vivos, otro ángel va a decir, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Hermanos, esta ciega es el fin del mundo. El que viene sentado en la nube y trae una hoz en la mano es el Hijo del Hombre. Y viene a recoger la cosecha final. No sea que nos toque decir, como dice el profeta, pasóse la siega, acabóse el verano y vosotros no habéis sido salvos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan si a uno de tus hijos que todavía no está en el redil le toca que se pase la cosecha y no sea salvo?
¿Qué de tus familiares? ¿Qué de tus vecinos? ¿Qué de los que viven en tu vecindario, en tus inmediaciones? ¿Qué de las personas que Dios te ha puesto a tu alrededor? Hay un mensaje que tiene que ser dado, porque nosotros somos los que vamos a preparar la cosecha para la venida del Señor. ¡Ay de aquel a quien el Señor le diga: pasóse la siega, acabóse el verano y vosotros no habéis sido salvos! Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Pero ¿saben ustedes que esa no es la única cosecha? Sigan leyendo. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. No solo Jesús viene a recoger una cosecha, hay otro ángel. Este mismo ángel fue enviado por Dios una vez con una hoz en la mano y en un solo día recogió una cosecha, si no recuerdo mal, está en el libro de Isaías, de 135,000 hombres que fueron cegados. El ángel de la muerte pasó con la hoz y cegó. Ese mismo ángel fue enviado antes de eso. ¿Cuántos fueron los que mató ese ángel? ¿Cuántos fueron? 135,000 en un solo día. Terrible. Dejó el campo cubierto de muertos. Ese mismo ángel recibió la orden del templo de Dios en el cielo y salió por Egipto. Y en una sola noche, la Biblia no nos dice cuántos murieron, pero dice que no hubo una sola casa en Egipto en el cual no hubo un muerto. Las únicas casas que se salvaron en Egipto fueron las casas que tenían una señal de la sangre en el dintel y los postes de la puerta. El ángel de la muerte pasó por alto, de ahí viene la palabra Pascua, pasar por alto, saltar. Saltó esas casas y fue a la otra que no tenía la señal, se metió y mató el primogénito. Y siguió casa por casa por casa y dice que hubo un clamor en Egipto. La gritería llegó a llenar los aires de aullidos. La Biblia dice que la nación entera estaba a gritos porque se murió cada primogénito de Egipto. Ese fue el ángel que trae a la guadaña. La guadaña es lo mismo que una hoz. La diferencia entre la hoz es que la hoz se usa aquí en la mano con un mango y la guadaña se usa con un palo. Pero es igual que una hoz, no más que la guadaña es así y la hoz es con la mano. Este ángel recibió la orden del templo en el cielo. Salió también otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una guadaña. Y del altar salió otro ángel, versículo 18, que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos,
por 1.600 estadios. ¡Wow! Sangre hasta esta altura, hasta el freno de los caballos, de los millones que van a ser recogidos en esa fatídica siega. Y otra vez dice, porque la mies está madura, las uvas, los racimos de la tierra están maduros. La mensajera de Dios tiene lo siguiente que decir. Patriarcas y Profetas, página 162. Hay motivo actual para inquietarse. Hay motivos para que nos inquietemos, que no nos estemos tranquilitos. Por el estado religioso del mundo actual. Se ha jugado con la gracia de Dios. La gente se ha burlado del Todopoderoso. Las multitudes han anulado la ley de Dios, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. La incredulidad prevalece en la mayoría de las iglesias. No es una incredulidad en el sentido más amplio. Nuestras iglesias no niegan abiertamente la Sagrada Escritura. Es una incredulidad envuelta en la capa de santidad. Una incredulidad cubierta con capa de santidad. Y hay que alarmarse, dice aquí, es motivo de inquietarse lo que está pasando en nuestras iglesias hoy en día. Esta incredulidad envuelta en la capa de santidad y cristianismo está minando la fe en la Biblia como revelación completa de Dios. La devoción ferviente y la piedad viva que debieran estar en nuestras iglesias han cedido el lugar a un formalismo y una rutina huecas. Formalismo, rutina. Debiera haber fe viva y fervor. Pero eso ha quedado de lado y ahora lo que hay en nuestras iglesias es formalismo hueco. Como resultado, prevalece la apostasía y el sensualismo aún en los miembros de la iglesia. ¿Y no lo creen? Nomás vean cuáles películas están viendo los hijos de los adventistas, a ver si no prevalece el sensualismo en los miembros de la iglesia. Cristo declaró, como fue en los días de Lot, así será en los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. El registro diario de los acontecimientos atestigua el cumplimiento de estas palabras. El mundo está madurando rápidamente para la destrucción. Escuchen esa frase otra vez. El mundo está madurando rápidamente para la destrucción. No solamente está madura una mies que necesita ser recogida para el granero del Señor, y no hay obreros para la mies. El Señor necesita obreros para la hora 11 que vayan a recoger la cosecha. Se ha sembrado por 160 años el mensaje de los 3 ángeles, pero llegó el momento de echar la hoz y recoger. Es la hora de la siega. La mies está madura, pero los obreros son pocos. Pedid al Señor de la mies que envíe más obreros a su viña. No solamente la cosecha para el granero de Dios está madura, también hay otra cosecha que está madurando rápidamente.
el mundo está madurando rápidamente para su destrucción. Muy pronto se derramarán los juicios de Dios y serán consumidos el pecado y los pecadores. Dijo nuestro Salvador: mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Tú dices, yo no soy ni borracho ni comilón. Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. No soy borracho, no soy glotón, pero estoy tan ocupado con las cosas de esta vida, con buscar lo necesario, la ropa, el techo, el vestido, que no tengo tiempo para hacer la obra de Dios. Y Cristo dijo: mirad los lirios del campo, mirad las aves del cielo. Y no terminamos de leer ese versículo. Ahora lo voy a terminar de leer. Quedamos por la mitad. Yo dije que si nosotros miramos como Dios mira, Él no ve la comida física. Él dice: yo tengo otra comida que tengo que comer. Pero maestro, come. Algunos ya están mirando el reloj porque dice: ya es la hora de comer, ya mi estómago me dice que hay que comer. Y yo les digo a ustedes: yo tengo otra comida que comer. Tengo otra comida. Maestro, ¿te trajeron algo para comer? Y el Señor estaba hablando. Miren, la mies está madura. Y los discípulos miraron. Dicen: pero si los campos están verdes. No, están blancos para la siega. ¿Qué no ven? Y Jesús no estaba mirando los campos de espigas, porque no había espigas. Faltaban 4 meses para la cosecha. Jesús estaba mirando los grupos de gente que venían saliendo por montones de la ciudad por el testimonio de una mujer. Y toda la gente de Samaria salió al pozo a las 12 del mediodía bajo el rayo del sol a ver quién era este hombre que le había dicho a Jesús todo lo que ella había vivido. No fijemos nuestros ojos en las cosas materiales. El Señor sabe que tenemos necesidad de eso. Terminemos de leer el versículo de Mateo 7 que comencé a leer más temprano. Mateo capítulo 6 era. Decía allí: la hierba del campo, que hoy es, versículo 30, y mañana se echa en el horno. Dios la viste así, con flores de colores. Hermano, esta semana ya en el rancho, después del frío del invierno, estos días están bien bonitos. Y las plantas ya comenzaron a tirar sus flores. Ya está el rancho lleno de flores. ¿Y cuánto duran? Hasta la próxima helada. Pero si el Señor le da esos colores tan bonitos a las flores, porque hay flores amarillas, hay flores rosadas, hay flores anaranjadas, hay flores de todos los colores allá en el rancho. Y si el Señor viste a la hierba del campo así, que hoy florece y mañana se seca, ¿qué no hará por vosotros mucho más, hombres de poca fe? No os afanéis, versículo 31, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, llegó la hora de que te comprometas con Dios. Que te comprometas en aquellas cosas que le interesan a Dios. Que mires como Jesús mira, no como el hombre mira. Porque el hombre mira lo que está delante
de sus ojos. Pero Jesús mira la cosecha que viene. Él no estaba mirando el campo, sino los grupos de gente que venían saliendo. Tú tienes que mirar con esos ojos. Ahora mismo estamos en el proyecto, estamos lanzando el proyecto más grande, más ambicioso, más impactante de la historia de los 22 años del Evangelio Eterno. Dios nos da la dicha hoy de estar celebrando 22 años que se fundó aquí en Los Ángeles. Hace 22 años atrás el ministerio del Evangelio Eterno. Y hoy estamos cumpliendo 22 años. Pero el proyecto más grande, más ambicioso, de 22 años de historia, es el que estamos lanzando. Imagínense, en un mes más, un canal de televisión propio, las 24 horas para el Evangelio Eterno. Para predicar el Evangelio a los millones. Hermanos, tú y yo no podemos alcanzar a los que viven allá en Argentina o a los que viven en el sur de México, porque tú estás aquí. Pero podemos y debemos alcanzar a aquellos que están aquí. Primero, Jesús dijo, primero en Jerusalén, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Tenemos que comenzar por aquí. El proyecto más ambicioso, un canal de televisión del Evangelio Eterno. ¿Ustedes creen que llegó la hora? ¿Ustedes creen que la mies está madura? ¿Que es el tiempo? ¿Cuánto tiempo más nos queda? Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuando ya no se pueda? Y una radio. Esta tarde les voy a contar de lo que está pasando con las radios en otros lugares. De los miles y miles que se están convirtiendo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué de nosotros? ¿Nos vamos a quedar así escuchando las historias de otros países? ¿O vamos a nosotros ser luz en el lugar donde estamos? Dios nos tiene aquí con un propósito. Si Dios te trajo de allá, de México, de Centroamérica, de Sudamérica, de donde quiera que hayas venido aquí, yo sé que viniste buscando una mejor vida para tu familia, para ti. Pero ¿sabes la verdadera razón por la cual Dios te trajo aquí? Te trajo no solo para que conocieses la verdad a Cristo, pero también para que conocieses la verdad presente. Para Dios bendecirte a ti, para que a través de la bendición que Él va a derramar sobre ti, dándote trabajo, dándote bendiciones materiales, para que tú puedas ser de bendición para tu familia allá donde ellos viven, para la gente de donde tú vienes. El Evangelio tiene que llegar hasta todos los rincones de la tierra. Pero allá ellos no tienen el dinero. Dios ha bendecido esta nación. Y no por mucho más, hermano, porque esto se viene a pique. Yo esta tarde voy a hablar un poquito de cómo se está madurando la cosecha para la destrucción. Voy a compartir algunas tremendas citas del Espíritu de Profecía en el sermón final de hoy. Si tú habías hecho planes nomás de venir por la mañana y comer y después irte, cambia tus planes. Cambia tus planes, porque el sermón, ustedes saben que siempre el postre es lo mejor, ¿verdad? Así que hemos dejado lo mejor para el sermón vespertino de esta tarde. Voy a presentarles cómo el mundo está maduro para la cosecha final. Es una cosecha de destrucción. Es terrible lo que viene, hermanos. Nos queda muy poco tiempo y ¿saben lo que dice la mensajera del Señor? Que cuando esas cosas comiencen a pasar, cuando bolas de fuego del cielo comiencen a caer, la gente nos va a decir, ¿y ustedes sabían todo eso y no nos dijeron nada a nosotros? Nosotros no lo sabíamos, pero ¿cómo ustedes sabían estas cosas y no nos dijeron? Lo que viene es terrible. El mundo se está madurando rápidamente para la cosecha final. La mies está madura. Pero Dios también tiene una cosecha que tiene que recoger primero. Y los campos están blancos para la siega. Tú me dices, todavía faltan 4 meses. ¿Sí? Porque estamos en febrero, marzo, abril, mayo, junio. No,
faltan más, faltan 5, hasta julio, hasta agosto viene la cosecha. Y yo te digo, no, la cosecha está madura ya, mi hermano. Cuando esa radio comience a salir, ¿qué vamos a hacer? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Si ahorita, que estábamos saliendo media horita, 3 días por semana, no dábamos abasto con los teléfonos. Pregúntenle al hermano Beni cómo se ponían las líneas telefónicas. Saturadas. Hasta los hermanos pentecostales de Sion TV tenían que venir a ayudar a contestar los teléfonos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Cuando ya no sea una media horita aquí y otra media horita allá, sino cuando las 24 horas la gente esté escuchando, a cualquier hora que prenda, los camioneros que andan de noche van a estar escuchando. Y la gente cuando se va al trabajo va a estar escuchando. Y cuando regrese del trabajo, atascados en el freeway aquí, porque así me tocó ayer, salí de Tijuana con el pastor Arturo Woods a las 11 de la mañana y nos dio las 7 de la noche, 8 horas para llegar de Tijuana aquí, cuando normalmente se hacen 2 horas y media. Por la cantidad de gente para cruzar la línea y luego el tráfico terrible por donde quiera. Pues mientras la gente está metida en esos tráficos, pues se tiene que calmar y pone la radio. Y eso es lo que el Señor va a hacer. Los ángeles de Dios le van a guiar la mano para que se pare en la emisora. Ahí se van a quedar. Y cuando escuchen la palabra del Señor, van a escuchar el mensaje de salvación. Y cuando están en la casa, en lugar de los 100 y tantos de canales que hay, el Espíritu Santo va a hacer que se pare allí y van a escuchar el mensaje de salvación. Porque la mies está madura. Nosotros colaboramos con los ángeles de Dios. O más bien, hermanos, los ángeles de Dios colaboran con nosotros. Imagínense qué privilegio, dice el libro de Hebreos, en el capítulo 1 y en el versículo 14. No son todos los ángeles espíritus ministradores. Ministradores quiere decir servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles de Dios están listos para recorrer la ciudad de Los Ángeles, para ir a despertar a la gente, para irles a guiar la mano en el dial, para que escuchen la verdad. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Todo lo que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, dentro de muy poco no va a valer de nada. Vamos a llorar cuando veamos que las cosas que hemos atesorado se esfuman en un momento. Porque cuando venga lo que viene, bolas de fuego cayendo del cielo y terremotos sacudiendo y tsunamis arrasando las costas, todo eso que nosotros hemos querido acumular, ¿para cuándo? ¿Para qué? ¿A quién le vamos a pasar lo que tenemos? Por eso hace como 2 meses atrás recibí una llamada telefónica de alguien de Chicago, una pareja de ancianos de Puerto Rico, el hermano Julio de 3 y su esposa Doris. Me dice: pastor, venga para aquí, mi esposa está enferma, necesita que usted ore por ella. Y yo iba para allá, para Chicago, a tener una campaña. Allá hay otra iglesia que se levantó en Chicago que no tiene pastor. Orad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque nos están pidiendo un pastor de allá de Chicago. Y entonces me fui a la casa del hermano Julio y la hermana Doris. Y sí, la hermanita está enferma y el hermano ya está bien mayor. Me dice: pastor, la verdadera razón que lo llamamos es para que ore por mi esposa, sí, pero Dios escucha las oraciones suyas y las nuestras también. No necesitábamos hacerlo venir de Los Ángeles a Chicago nomás para orar por ella. Usted podía orar por teléfono por ella y el Señor lo escucha. Así me dijo.
Lo hemos hecho venir porque aquí queremos que usted haga el testamento, porque queremos dejar todo lo que tenemos para la obra de Dios. La casa, el carro, las otras propiedades, todo esto lo queremos poner en nombre del Evangelio eterno. Porque cuando vinimos a este mundo no traíamos nada. Desnuditos nacimos. Y cuando nos vamos no nos vamos a llevar nada. Dios no nos dio ningún hijo. 48 años de casados y no tenemos hijos. ¿Sabe por qué, pastor? No nos dio hijo el Señor, para que todos se lo pudiéramos dejar a Él para predicar el Evangelio. Y ahí nos firmó todas las propiedades y lo que tienen para el Evangelio, para predicar el Evangelio. Como eso el Señor va a mover los corazones de la gente, para que este mensaje final, que es el mensaje de los 3 ángeles, sea proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No se sorprendan lo que dijo el hermano Benny, que hay un solo hermano que dijo, aquí están los $35,000 para el down payment para el canal de televisión. Va a haber muchos más, que mes tras mes el Señor va a mover sus corazones y va a decir, aquí está el dinero para pagar el canal de televisión. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que esta obra se acabe. ¿Ustedes quieren seguir en este mundo de pecado, de dolor, de sufrimiento? Dios está moviendo los corazones. Dios está trayendo a las almas sinceras. El hermano Ben iba a contar su testimonio, pastor de la iglesia pentecostal. Pero aquí está el hermano Víctor, pastor de la iglesia luterana. Muchos de ustedes no han escuchado su testimonio. Él va a contar su testimonio esta tarde también, de cómo el Señor lo ha traído a conocer este bendito mensaje de salvación. Pastor de la iglesia luterana, ¿por cuántos años, pastor? 43 años. Y ahora el Señor lo ha traído aquí para proclamar este mensaje final. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El Señor está recogiendo a su pueblo para que las ovejas tengan pastores que los apacienten con la verdad presente. Y dice el Señor, yo apacentaré a las ovejas. Yo les daré pastos suculentos para que estén fuertes. Y el Señor va a bendecir a su pueblo para que nosotros seamos de bendición para la proclamación del Evangelio. Yo te pregunto a ti en esta hora, 22 años de ministerio. Vergüenza debiéramos darnos de estar celebrando 22 años. Vergüenza. Porque ya era época que hubiéramos terminado la obra. Yo no me enorgullezco de decir, tenemos 22 años de estar predicando el Evangelio eterno. Más feliz estuviera de decir, en 3 años, como hicieron los apóstoles, predicaron el Evangelio al mundo entero. Demasiado tiempo nos ha tomado a nosotros con los medios de comunicación que nosotros tenemos. Ya era hora para que el mundo entero estuviera alertado. Pero ya que Dios nos ha dado 22 años, ¿por qué no nos consagramos al Señor y le decimos, Señor, no van a pasar otros 22? El mundo está maduro, la iglesia está dormida. El mundo está maduro para la crisis final. Esta tarde les voy a mostrar cuán maduras están las cosas. Esto se viene rápido, hermanos. Esto que venimos hablando hace años de que se viene el nuevo orden mundial, olvídense que esto ya está. Lo que estamos viendo a nivel mundial nos está diciendo que esto se acaba. Si nosotros no nos ponemos las pilas, si nosotros no nos ponemos a predicar este evangelio, Dios va a levantar hasta las piedras para que lo prediquen. Porque llegó la hora de cumplir el mandato del Señor. No solamente vamos a predicar por la radio, por la televisión. Esta iglesia está cumpliendo 3 años. Hoy fue el primer sábado de febrero, el 5 de febrero del 2009, que en Glendale nos reunimos por primera vez en el centro evangelístico. Y hoy estamos cumpliendo 3 años. Esta iglesia tiene que organizarse y queremos 50
casas como centros evangelísticos. 50 lugares. Que ustedes abran sus casas y digan, mi casa va a ser un faro de luz para mi vecindario. Y quiero que en mi casa se predique la palabra de Dios. Y voy a abrir las puertas de mi casa y voy a invitar a todos mis vecinos y mis familiares para que vengan a escuchar. Porque yo no sé si voy a tener la oportunidad de hacerlo más adelante. ¿Te atreves? ¿Te atreves a abrir tu casa? A ver, ¿cuántos hermanos están dispuestos a decir en esta hora, yo abro mi casa para que en mi casa se levante un grupo para predicar el evangelio? A ver, ¿puedo contar las manos? Quiero 50 manos. 50 manos. A ver si es cierto. A ver, pónganse en pie, hermanos, que los voy a contar. Los voy a contar, a ver si es cierto que el Señor nos va a dar 50 lugares de predicación. No veo todavía 50, necesito 50 puestos en pie. Lo único que necesita es tener una casa donde le podamos poner 25 sillas. Si tiene lugar para 25 sillas, su casa califica. Califica. A ver, vamos a contarla. Vamos a contar allá en el balcón primero. ¿Cuántos hay allá en el balcón en pie? 1, 2, 3. Vamos a seguir por este lado. 4 allá arriba. 4. Amén. 4. 5. 5. 6. Amén. 6. 7. Ahora sí se está poniendo bueno esto. 7. Vamos a seguir por este lado. 8. Leticia, ¿tú estás en pie? 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, uno solo del coro, 24, 24. A ver, ¿y aquí de la plataforma? 25, 25. Y vamos a seguir por este lado. 26. ¿Tú estás en pie o estás sentado? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¿Qué pasó? Dije 50. Ya lo conté a usted, mi hermano. Son 40. Queremos 50 lugares donde predicar el evangelio. ¿No se atreven? ¿Quieren que le pida al Señor que les quite sus casas? No, sí, yo puedo orar ahora al Señor y le digo, Señor, quítale la casa si no te la quiere dar a ti. ¿Le pedimos al Señor que le quite sus casas? ¿O la quieren poner al servicio del Señor? El Señor quiere que le demos todo lo que tengamos. Miren. Les van a dar un papelito, porque esto no es en cuento, esto no es nomás aquí de la emoción del momento. A ver, ¿a dónde están los papelitos que van a pasar para que la gente anote su nombre y su dirección? Y vamos a planificar, porque en marzo, cuando tiremos el canal de televisión, vamos a estar un mes transmitiendo. Pero en el canal de televisión les vamos a decir a toda la gente los 50 lugares simultáneos de predicación. Y en esos 50 lugares se va a predicar la palabra de Dios aquí en Los Ángeles. Simultáneamente vamos a hacer un solo volante, como hicimos hace 2 años atrás, ¿se acuerdan? Hicimos un volante con todas las direcciones, las 50 direcciones, y se va a repartir ese volante, se va a anunciar por televisión, y la gente va a venir a su casa a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y por supuesto, lo otro que sigue, hermano, es que necesitamos 50 predicadores. Mujeres y hombres, porque si Dios usó una mujer que no estaba ni casada con su marido y se fue a buscar y a predicar a toda la ciudad y consiguió que la ciudad entera escuchara la palabra de Dios, aquí no hay límite para lo que Dios pueda hacer. Va a usar a hombres, va a usar a mujeres, va a usar a jóvenes, va a usar hasta niños puede usar el Señor para predicar el evangelio. Así que levanten su mano, se les va a dar un papelito. Los que ofrecieron sus casas. Allá arriba también en el balcón eran 7. Un papelito para que ustedes pongan su nombre, su dirección y su teléfono para que su casa sea un centro de predicación. Esto va a durar un mes entero, así que esa casa va a ser exclusivamente
para predicar el evangelio por un mes. Si pensabas traer parientes a tu casa ese mes, no los traigas, solo que vengan para escuchar la palabra de Dios, entonces sí. Porque vas a estar ocupado un mes con tu casa predicando la palabra de Dios. Llegó el momento, hermanos, que tomemos en serio. Aquí dice que Dios demasiado tiempo ha sido burlado por sus propias iglesias. Termino leyendo otra vez la cita. Hay motivo, mucho motivo para inquietarse por el estado religioso actual. Se ha jugado con la gracia de Dios. Se ha burlado la misericordia del cielo. La multitud ha anulado la ley de Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La incredulidad prevalece en la mayoría de las iglesias. No es una incredulidad en el sentido más amplio, que niegue abiertamente la Sagrada Escritura, no. Es una incredulidad envuelta en la capa de santidad y de cristianismo, mientras mina la fe en la Biblia como revelación completa de Dios. La devoción ferviente, la piedad viva, han cedido el lugar al formalismo hueco. Como resultado prevalece la apostasía y el sensualismo entre los miembros de nuestras iglesias. Cristo declaró, como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. El registro diario de los acontecimientos atestigua el cumplimiento de estas palabras. El mundo está madurando rápidamente para la destrucción. Pronto se derramarán los juicios de Dios y serán consumidos el pecado y los pecadores. Antes de destruir a Sodoma, Dios mandó un mensaje a Lot. Sal, escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, corre, escapa al monte, no sea que perezcas. La misma voz amonestadora fue oída por los discípulos de Cristo antes de la destrucción de Jerusalén. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea huyan a los montes. No debían detenerse para salvar algo de su hacienda, sino aprovechar lo mejor posible la ocasión de su fuga. Hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé, así ocurrió en el caso de Lot, así ocurrió en los días de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén, y así será en los últimos días de la historia de este mundo. De nuevo, se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia. Separaos, salid de en medio de ellos y no os contaminéis. Dios manda a su pueblo a separarse de la impiedad creciente. La depravación y la apostasía que existirán en estos últimos días en el mundo religioso se le presentó al profeta Juan en la visión de Babilonia, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Antes de que sea destruida, se ha de oír la voz de llamada del cielo. Salid, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Como en los días de Noé y Lot, es necesario hoy dar la misma amonestación. Hay que separarse del pecado y de los pecadores. No puede haber transigencia entre Dios y el mundo. No se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales. Acordaos de la mujer de Lot. Se volvió para atrás y quedó convertida en estatua de sal. No podéis servir a Dios y a Mamón. Como los habitantes de las ciudades de la llanura, la gente sueña ahora con prosperidad y paz. La gente dice, la crisis se acabará. Ahora vienen elecciones.
Ahora se va a acabar toda esta crisis económica, las cosas se van a poner mejor. Este es el momento de invertir, que están bajos los precios de las casas. Este es el momento de invertir, que los intereses de las casas están bajos. Y Dios dice, escapa por tu vida. Es la advertencia de los ángeles de Dios. Pero se oyen otras voces que dicen, no os inquietéis, no hay nada que temer, esto se va a arreglar. Página 163 de Profetas y Reyes, de Patriarcas y Profetas. Se oyen voces que dicen, no os inquietéis, no hay nada que temer, esto se va a arreglar. La multitud vocea paz y seguridad, mientras el cielo declara que una rápida destrucción está a punto de sobrecoger al mundo. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se entregaban desenfrenadamente a los placeres y se burlaron de los temores y advertencias del mensajero de Dios. Pero aquellos burladores perecieron en las llamas. En aquella misma noche, la puerta de la gracia se cerró para siempre para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. Dios no será siempre objeto de burla. No se puede seguir jugando con las cosas de Dios mucho tiempo más. He aquí el día de Jehová viene, crudo y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella los pecadores. La inmensa mayoría del mundo desechará la misericordia de Dios y será sumida en pronta e irremisible ruina. No seas tú uno de ellos. Que el Señor te ayude y que este nuevo año que se inicia para nuestro ministerio y para el centro evangelístico sea el año mejor de todos en la ganancia de almas. Porque la mies está madura. ¿Quieres ser parte de los que recojan la mies? Uno es el que siembra. Otro es el que cultiva y otro es el que recoge. Pero todos recibirán su premio. Llegó la hora de la cosecha, hermanos. Llegó la hora de recoger la siembra que se ha hecho por tanto tiempo. ¿Quieres reconsagrarte al Señor en esta hora? ¿Quieres decirle, Señor, yo quiero ponerme en tus manos, en tu altar del servicio? Yo quiero servirte de todo corazón. Úsame, Señor, para tu gloria. Si te serví antes, ahora te serviré mejor. Y si antes no te había servido, cuenta conmigo ahora. ¿Te atreves a decirle eso al Señor? Ponte en pie entonces aquí con mi hermano. Ponte en pie y dile, Señor, cuenta conmigo para proclamar este mensaje. Yo quiero ser parte de esta proclamación final. Yo quiero que tú me use mi casa, que uses mi teléfono, que uses mi carro. Usa mi billetera y mis tarjetas de crédito, Señor, para tu gloria. Yo quiero ponértelo todo a tu servicio para hacer tu voluntad. Y antes de orar, yo quiero preguntar si hay alguien aquí que aún no ha tomado la decisión más importante de su vida, que es sellar su vida con Jesús a través del bautismo. Si tú nunca has sido bautizado y sientes que Dios te está llamando, dile, Señor, aquí estoy. Quiero ser tu discípulo. Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga. Alabado sea su nombre. Alguien más que nunca ha sido bautizado para unirse con el pueblo que espera la venida del Señor, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Amén. El Señor te bendiga a ti. El Señor te bendiga a ti también. Alabado sea su nombre. Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo. Yo quiero orar por ti. ¿Alguien allá en el balcón? ¿O aquí en la parte de atrás? Quizás hay alguien que fue bautizado, pero como esa ovejita que leímos hoy se descarrió y no hubo quien la fuese a buscar. Pero Jesús te trajo hoy aquí para que te reconcilies con Él. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir,
yo soy esa ovejita, pastor. Yo quiero reconciliarme con el Señor. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Amén, amén, amén. Alabado sea el nombre de Jesús, amén. Bendito sea su nombre. Quizás hay alguien más que fue bautizado en otra iglesia. No le enseñaron del Santo Sábado, no le enseñaron de las verdades distintivas de esta hora. Y quiere decir, pastor, yo vengo de otra iglesia, pero yo sé que Dios me está llamando a ser parte del Evangelio eterno. Yo quiero unirme a este pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Hay alguien aquí? Levanta tu mano. El Señor te está llamando. Amén. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a entonar ese himno que dice: Jesús está buscando obreros hoy. Número 443. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Himno número 443. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Irá, Señor, contigo voy, yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ferviente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar. Hay lugar si quieres trabajar, pues Cristo en su labor puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Y ahora, antes de cantar la última estrofa, mientras el piano sigue tocando, quiero invitar a todos los que levantaron su mano, que se acerquen aquí adelante, los que quieren sellar su pacto con el Señor Jesús. Vengan. Los que aún no han sido bautizados, o los que quieren renovar su vida con el Señor Jesús, acérquense aquí adelante. La última estrofa dice: ¿vives ya salvado por Jesús? ¿Su amor conoces ya? Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Estos hermanos que están viniendo son llamados por el Señor Jesús. Si tú estás entre aquellos que levantaron su mano, acércate en el nombre del Señor a hacer tu pacto con Cristo Jesús. ¿Sabes? Hace 2 años atrás, en el primer llamado que estuvo el hermano Beni, hicimos el mismo llamado que hoy. ¿Quién quiere dar su casa? Era el primer día que ponía un pie en el centro evangelístico. Su esposa estaba al lado y le dijo: pero ¿cómo tú vas a abrir tu casa?
¿Cómo tú vas a ponerte a predicar si todavía no eres ni miembro de la iglesia? Pero aquí están los dos sirviéndole al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. El hermano Beni no estaba ni bautizado y él abrió su casa y se puso a predicar la palabra de Dios. Dios puede hacer lo mismo contigo ahora. Cantemos la última estrofa. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Que el Señor cumpla esta oración que le hemos hecho. Que nos dé ardiente fe, que nos dé valor para que haya obreros para la obra del Señor. La mies es mucha, la mies está madura. Lo que hace falta son obreros para ir a predicar este evangelio. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Amantísimo Padre y Dios, nuestros corazones han sido tocados en esta hora por el poder de tu palabra. Reconocemos, Señor, que hemos sido obreros negligentes. Nos has dado la luz de tu verdad. Y algunos de los que estamos aquí, nunca hemos traído un alma a tus pies. Ahora, Señor, que hemos ofrecido nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras propiedades, nuestra casa, nuestro carro, nuestro teléfono, nuestra billetera, nuestro dinero para tu servicio, tómalo tú, Señor, y úsalo para tu gloria. Sabemos que este mundo está a punto de acabarse y que todo lo que tenemos muy pronto no valdrá de nada si no lo entregamos a tu causa. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes del tiempo solemne en que vivimos y a ponernos a trabajar para tu obra. Señor, permite que este nuevo año de ministerio que se inicia sea el mejor año de nuestra historia. Tenemos, Señor, por delante un gran proyecto, alcanzar a casi 20 millones de hispanos en esta gran metrópolis que va desde Los Ángeles hasta Tijuana. Aquí, Señor, tenemos representantes de los que han de venir allá en Tijuana, que han venido para comprometerse junto con nosotros para esta gran y magna labor. Aquí al frente tenemos los frutos primeros de esta gran campaña evangelística. Han aceptado tu llamado, han pasado al frente para entregar su vida a ti. Séllalos con tu Espíritu Santo, Señor. Que puedan sentir la presencia tuya en sus vidas, que puedan romper toda cadena que los tiene atados, que sean libres en Cristo Jesús y que muy pronto podamos ver todos estos lugares comprometidos predicando tu evangelio en esta gran metrópolis. Que muy pronto podamos escuchar las ondas sonoras del evangelio eterno llegando a los corazones a través de la radio y muy pronto las imágenes puedan verse a través del canal de televisión para que millones que nunca han escuchado tu verdad lo puedan escuchar en esta hora final. Danos, Señor, la gracia de estar vivos para verte venir en gloria. Y si no, Señor, ayúdanos a serte fieles hasta la muerte para recibir la corona de vida. Sella cada decisión para vida eterna. Gracias por escucharnos y gracias porque sabemos que tenemos todo lo que te hemos pedido, porque tú dijiste que todo lo que te pidamos en el nombre de Jesús, tú nos lo darías. En ese bendito nombre lo agradecemos y lo suplicamos. Amén, Señor. Amén.
Pueden tomar asiento, los diáconos y diaconisas van a señalar la salida.